Bienvenidos a la entrevista en Deutsche Welle. Les saluda Jenny Pérez aquí en Berlín. Nicaragua se ha vuelto una cárcel, un país secuestrado. Esas eran las palabras de una de las figuras más críticas del gobierno de Daniel Ortega, el obispo auxiliar de Managua, quien tras el asedio y una serie de amenazas en su contra fue obligado a mudarse a la arquidiócesis de Miami en los Estados Unidos. Hoy, ya más de un año de su traslado, advierte de la gran amenaza que se esconden reformas legales impulsadas por Ortega, como la ley de agentes extranjeros y la ley de ciberdelito. Y lo tenemos en entrevista desde Miami, Florida, Monseñor Silvio Báez. Silvio José Báez, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ti, Jenny, por la oportunidad. Monseñor, en primer lugar, han pasado varios meses de su ausencia en Nicaragua. ¿Cree que fue una buena decisión? Mira, es una cuestión de fe, ha sido una decisión libre de mi parte, fiarme del discernimiento del Santo Padre, el Papa Francisco, y en comunión con él aceptar una decisión que ha sido dolorosa y que solo la historia al final mostrará su bondad o su conveniencia. Es una cuestión de fe donde los caminos de Dios a veces no coinciden con los nuestros, pero yo me he fiado totalmente de la decisión del Santo Padre. Usted insiste en que lo suyo no fue un autoexilio, sino una decisión del Papa Francisco. ¿Cree que su causa de defensa de los derechos humanos en Nicaragua fue bien comprendida en los círculos vaticanos y eclesiásticos? Yo solamente he tenido contacto directo con el Papa Francisco en distintas oportunidades. No conozco realmente otras reacciones de los círculos vaticanos. Yo lo que puedo decir es que el Papa Francisco ha actuado intentando salvaguardar mi vida y desconozco otro tipo de reacciones de los círculos vaticanos. Ha sido algo que él ha manejado personalmente. Monseñor Báez, y se lo pregunto también porque para algunos observadores su crítica llevó a un momento muy delicado de la iglesia nicaragüense que fue brutalmente asediada, blanco de ataques, incluso usted mismo fue víctima de un ataque que fue noticia internacional en 2018. ¿Transgredió usted, Monseñor, ese límite de sus funciones eclesiásticas? Yo siempre he dejado que mi ministerio se inspire en el Evangelio y en la doctrina social de la iglesia. Lo que ha ocurrido es lo que demuestra la historia bíblica y el Evangelio, una voz profética que saca las consecuencias también a nivel social de los grandes valores del Evangelio, del reino de Dios, resulta incómoda y se vuelve también objeto de persecución. En ningún momento yo he actuado junto a ningún grupo político, no me he dejado llevar por ninguna ideología contraria al régimen en Nicaragua. He sido fiel a mi ministerio y creo que lo que ha ocurrido han sido las consecuencias de un anuncio fiel del Evangelio al contacto con la realidad del pueblo nicaragüense. Y no he sido solamente yo. Junto a mí hay que colocar también a la Conferencia Episcopal de Nicaragua y a muchos sacerdotes, laicos y religiosos del país. ¿Fue un problema entre el gobierno de Ortega y la Iglesia? En realidad el problema no es entre el gobierno y la Iglesia. El problema en Nicaragua es entre un régimen que ha desmantelado toda la institucionalidad del país, se ha impuesto a través de un golpe de Estado a la constitución política, religiéndose continuamente a través de fraudes electorales, de un sistema de corrupción y de represión que ha hecho mucho daño al país, respetando las leyes y los derechos humanos. El problema es entre este régimen y un pueblo sometido, manipulado y empobrecido. La Iglesia ha estado al lado de la gente, ha defendido sus derechos, ha defendido a las víctimas, ha proclamado las exigencias de la justicia a la luz del Evangelio y la doctrina social de la Iglesia y ha sufrido las consecuencias. El problema es entre el régimen y la sociedad nicaragüense. ¿Cuál es la situación actual de la Iglesia Católica nicaragüense con Daniel Ortega en el poder? Y se lo pregunto también porque sabemos se realizan actividades religiosas paralelas, se recurren a ritos y a fechas también del calendario católico en Nicaragua. ¿Hay una iglesia paralela hoy en el país? En Nicaragua no existe una iglesia paralela. El pueblo es mayoritariamente católico y tiene muy claro el concepto de iglesia y su adhesión
a la comunidad cristiana como pueblo de Dios. Lo que existe en Nicaragua es una burda manipulación de la religión de parte del régimen. Vacían la religión de todo contenido ético, de toda exigencia de conversión personal y de justicia social, y vaciando de esa manera la religión, la convierten en sustento ideológico del poder, de sus propios intereses, de su deseo de perpetuarse en el poder y de manipular en cierta manera a un pueblo mayoritariamente religioso. Monseñor Báez, hablemos también de la oposición nicaragüense, de la oposición política, a la que usted también ha hecho algunas críticas. ¿Cuál ha sido el principal fallo, según su opinión? Yo creo que hay que distinguir entre la sociedad nicaragüense, que es mayoritariamente opuesta al actual régimen que domina el país, la resistencia pacífica y la rebelión cívica que estalló en el 2018 se mantiene hoy absolutamente activa y no ha perdido nada de su fuerza. Es importante tener claro que la gente sabe lo que quiere. Hay una mayoría de oposición en Nicaragua, como lo demuestran las encuestas. Otra cosa es el liderazgo de esa oposición, las personas que están al frente y han querido encauzar esa oposición mayoritaria en Nicaragua. Allí la cosa es mucho más compleja porque hay juegos de poder, hay envidia, hay intereses de grupo, hay ambiciones personales, y para mí el mayor fallo ha sido que este grupo que lidera de alguna manera la oposición en Nicaragua muchas veces pierde de vista el objetivo principal, que es la democratización del país y abrir cauces para que se dé una verdadera justicia que recupere la dignidad de las víctimas. Y se han dedicado muchas veces a cuestiones secundarias como casillas electorales, regulaciones internas de su grupo y luchas intestinas de poder. Creo que se necesita un frente unitario que pueda encauzar el malestar que vive el pueblo, el sufrimiento que padece y las ansias de cambio que tiene la mayoría de la sociedad. La OEA dice que no, los organismos de derechos humanos dicen que no. ¿Qué dice Monseñor Silvio José Báez de esa probable cita electoral en 2021 en Nicaragua? Mira, yo creo que en las actuales condiciones del país, en donde prácticamente están cercenadas, coartadas todas las libertades ciudadanas, en donde hay centenares de presos políticos en las cárceles, en donde el régimen está promulgando una cantidad de leyes que siguen cerrando el espacio electoral. Yo personalmente creo que mientras Ortega, Murillo y su cúpula represiva en el poder estén ahí, no habrá espacio para elecciones justas, democráticas y transparentes en Nicaragua. Creo que es una ilusión estar pensando en elecciones en este momento. Lo que sí puede haber, y es lo que yo creo, a lo que está apuntando el régimen, es a un remedio de elecciones, a repetir los fraudes electorales y los comicios sin competencia electoral y sin transparencia, con la ayuda quizá de algunos partidos colaboracionistas. Pero esto solamente sería una mentira más para alargar el sufrimiento del pueblo de Nicaragua. Yo en este momento no veo condiciones ni creo que el régimen conceda elecciones libres en el sentido en que se entiende desde la democracia. Creo que hay que insistir para que haya reformas electorales, para que Ortega deje el poder y poder después hablar de unas elecciones que lleven a un auténtico cambio democrático en Nicaragua. ¿Cree usted y aboga usted por una salida democrática en Nicaragua, aún así como están las cosas? Absolutamente. La Iglesia misma desde el principio ha planteado la posibilidad de la salida democrática como la única eficaz y duradera. Monseñor, ¿qué puede hacer Europa? Hay un pedido concreto de sanciones por parte de una veintena de eurodiputados contra Ortega y que podría afectar también seriamente la economía y la cooperación de desarrollo europeo con Nicaragua. Ello si Ortega sigue adelante con esa ley de regulación de agentes extranjeros. Y aquí la pregunta, ¿le parece a usted que es el camino adecuado? Yo creo que hay que distinguir entre sanciones que van orientadas directamente
a Ortega, Murillo, su familia y la cúpula en el poder, y sanciones que puedan dañar la economía de la sociedad nicaragüense. En el segundo caso, si son sanciones que vayan a dañar al pueblo de Nicaragua, habría que pensarlo con mucha más calma. Si se trata de sanciones que hagan presión para un cambio democrático y para abrir caminos de justicia, todo lo que se puede hacer es importante y hay que hacerlo urgente porque el tiempo pasa y Nicaragua necesita de la solidaridad y la presión internacional. Sanciones personalizadas. Usted, como arzobispo de Managua, ¿qué le pediría a la Unión Europea y a ese Parlamento Europeo que se va a reunir en breve para abordar, entre otras cosas, la situación en el país? Yo creo que es importante que la Unión Europea se manifieste como defensora de los derechos humanos y de la democracia y que no olvide a Nicaragua. Lo peor que podría pasar es que se caiga en la indiferencia y que la lentitud de los procesos diplomáticos le dé tiempo al régimen de Nicaragua para poder perpetuarse en el poder. Es importante que Europa entienda que esta no es una segunda etapa de una revolución, sino una dictadura que está cerrando todos los caminos a la libertad y a la justicia. En una de sus homilías en la Arquidiócesis de Miami, en la parroquia Santa Ágata, donde se encuentra usted ahora, hablaba de la importancia del perdón. Y con todo lo que hemos visto en Nicaragua, le pregunto, monseñor, ¿perdón, impunidad? Perdón no es impunidad. El perdón supone la verdad y supone que los responsables de los crímenes comparezcan ante la justicia. El perdón es algo personal que va más allá de la justicia. No la niega, no la ignora, no se opone a ella. La justicia delimita, define el delito, pero el perdón la supera, es el modo de arrancar el mal de raíz. Yo creo que es importante que en Nicaragua se haga justicia, se establezca la verdad y quienes han cometido crímenes de lesa humanidad respondan ante la justicia. Pero el perdón queda abierto como la única posibilidad para superar el mal, para que las personas no queden esclavas del daño que han sufrido y para que los corazones en Nicaragua se puedan abrir a una verdadera paz y a una reconciliación en la justicia. Monseñor, y al finalizar, se ha escrito mucho y se ha dicho también mucho sobre su posible futuro inmediato. Algunos han dicho pueden verlo nuevamente en una universidad del Vaticano, otros de vuelta en acción en terreno en Nicaragua. Y yo le pregunto a usted, ¿dónde está el futuro de Monseñor Silvio José Báez? Mira, yo como hombre de fe estoy abierto a la voluntad de Dios, que para mí se manifiesta en modo especial a través de la mediación de la Iglesia, concretamente en el caso mío como obispo, en las decisiones del Papa Francisco. Yo estoy disponible a ir donde la Iglesia me pida mi servicio. Mi mayor deseo sería volver a Nicaragua como pastor, pero la decisión está en manos del Santo Padre. Yo estoy disponible y dócil a lo que el Señor me pida como servicio episcopal en la Iglesia. Monseñor Silvio José Báez, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Jenny. Gracias por la oportunidad. Muchos saludos.